El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 41. En el exterior de Castel Gandolfo, una ráfaga de aire de las montañas bajó hasta los riscos y el obispo Aringarosa, que descendía del coche en aquel momento, sintió un poco de frío. «Tendría que haberme traído algo más que esta sotana», pensó, haciendo esfuerzos por no estremecerse. Aquella noche no le convenía lo más mínimo pasar por débil o miedoso. El castillo estaba a oscuras, exceptuando las ventanas más altas, muy iluminadas. La biblioteca, pensó. Están despiertos y esperándome. Bajó la cabeza para protegerse del viento y avanzó sin dedicar siquiera una mirada a las cúpulas del observatorio. El sacerdote que le recibió en la puerta tenía aspecto soñoliento. Era el mismo que había salido a esperarlo hacía 5 meses, aunque en esa noche se mostraba mucho menos hospitalario. «Estábamos preocupados por usted, obispo», dijo el sacerdote mirándose el reloj, más molesto que angustiado. «Lo siento, hoy en día las compañías aéreas ya no son lo que eran». El sacerdote murmuró algo inaudible. «Le esperan arriba», añadió. «Le indicaré el camino». La biblioteca era una enorme sala cuadrada revestida de madera oscura desde el suelo hasta el techo. En sus 4 paredes, las altas estanterías estaban atestadas de libros. El suelo era de mármol ámbar con franjas de basalto negro que formaban un dibujo y recordaban que aquel edificio había sido un espléndido palacio. «Bienvenido, obispo», dijo una voz de hombre que venía del otro extremo de la sala. Aringarosa intentó ver quién le había hablado, pero la luz era demasiado tenue, mucho más que en su primera visita, en la que todo estaba perfectamente iluminado. La noche del crudo despertar. Pero ahora los hombres estaban sentados en penumbra, como si de algún modo se avergonzaran de lo que estaba a punto de suceder. Aringarosa entró despacio, casi parsimoniosamente. Veía los perfiles de 3 hombres sentados en una mesa larga, al fondo de las bibliotecas. Reconoció al momento la silueta del que estaba en medio. El obeso secretario vaticano, responsable máximo de todos los asuntos legales de la Santa Sede. Los otros 2 eran cardenales italianos de alto rango. Aringarosa atravesó el espacio que les separaba de ellos. «Mis más humildes disculpas por el retraso. Nuestras zonas horarias son distintas. ¿Deben de estar cansados?» «No, en absoluto», respondió el secretario con las manos entrelazadas sobre su enorme barriga. «Le agradecemos que haya venido hasta aquí. Lo menos que podemos hacer es esperarle despiertos. ¿Podemos ofrecerle café, algún refresco? Prefiero que no fijamos que esto es una reunión social. Tengo que tomar otro avión. ¿Podríamos ir al grano?» «Sí, claro», dijo el secretario. «Ha ido usted más deprisa de lo que imaginábamos». «¿De veras?» «Aún le queda un mes. Me hicieron saber lo que les preocupaba hace ya 5», dijo Aringarosa. «¿Para qué esperar?» «Tiene usted razón. Estamos muy contentos con su diligencia». El obispo se fijó en un extremo de la mesa, donde reposaba un maletín. «¿Es eso lo que les pedí?» «Sí». Al secretario parecía incomodarle algo. «Aunque debo admitir que estamos preocupados con su petición. Parece bastante peligrosa», completó uno de los cardenales. «¿Está seguro de que no podríamos ingresárselo en alguna parte? La cifra es desorbitada». «La libertad es cara. No me preocupa mi seguridad. Dios está conmigo». Los hombres parecían poco convencidos. «¿Y lo han preparado tal como especifiqué?» El secretario asintió. «Bonos al portador de alta denominación emitidos por la Banca Vaticana, canjeables por efectivo en cualquier parte del mundo». Aringarosa se acercó hasta el extremo de la mesa y abrió el maletín. Dentro había 2 grandes fajos de bonos con el escudo vaticano y la palabra portatore escrita en el dorso, lo que hacía que quien los tuviera en su poder pudiera cambiarlos por el valor especificado. El secretario parecía tenso. «Debo decirle, obispo, que nuestra prevención sería menor si estos fondos fueran en efectivo». «No podría levantar tanto peso», pensó Aringarosa, cerrando el maletín. «Los bonos son canjeables por efectivo, me lo han dicho ustedes mismos». Los cardenales se intercambiaron miradas de incerteza. «Sí, pero queda constancia de que el emisor es la Banca Vaticana». Aringarosa sonrió para sus adentros. Aquel había sido precisamente el motivo por el que el maestro le había sugerido que cobrara en bonos vaticanos. Era una especie de garantía, de seguro. Ahora todos vamos en el mismo barco. «Se trata de una transacción totalmente legal», dijo Aringarosa.
El Opus Dei es una prelatura personal del Vaticano y su santidad puede distribuir el dinero como más convenientemente le parezca. Aquí no se está quebrantando la ley en modo alguno. Tiene razón, y sin embargo, el secretario se echó un poco hacia adelante y la silla crujió con el peso. No tenemos conocimiento de lo que van a hacer con esos fondos, y si se tratara de algo ilegal, teniendo en cuenta lo que me están pidiendo a cambio, contraatacó Aringarosa. Lo que haga con este dinero no es de su incumbencia. Se hizo un largo silencio. Saben que tengo razón, pensó el obispo. Y bueno, supongo que querrán que les firme algo. Los tres dieron un respingo y le alargaron un papel, como si quisieran que se marchara de allí cuanto antes. Aringarosa miró el documento que tenía delante. Llevaba el sello papal. ¿Es idéntico a la copia que me enviaron? Exactamente igual. Al obispo le sorprendió su propia falta de emoción en el momento de firmar. Sin embargo, los tres hombres allí presentes parecieron suspirar de alivio. Gracias, obispo, dijo el secretario. Su servicio a la iglesia no se olvidará nunca. Aringarosa cogió el maletín y al hacerlo notó el peso de la promesa y la autoridad. Todos se miraron un instante como si quedara algo más por decir, pero en principio todo estaba ya resuelto. Aringarosa se giró y se encaminó a la puerta. «¿Obispo?», dijo uno de los cardenales cuando ya estaba a punto de traspasarla. «¿Sí?», respondió él, dándose la vuelta. «¿A dónde va a ir ahora?». Aringarosa sintió que la pregunta era más espiritual que geográfica, pero no tenía ninguna intención de hablar de moral a aquellas horas. «A París», dijo y salió de la biblioteca. El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 42. El Banco de Depósitos de Zúrich era una de esas instituciones bancarias abiertas las 24 horas del día y que ofrecían una moderna gama de servicios anónimos en la tradición suiza de las cuentas numeradas. Con sucursales en Zúrich, Kuala Lumpur, Nueva York y París, el banco había ampliado sus servicios hacía poco para ofrecer el acceso anónimo informatizado a depósitos encriptados y a copias de seguridad digitalizadas. Pero el servicio que más clientes solicitaban seguía siendo el más antiguo y el más simple: las cajas fuertes de seguridad. Quien deseaba poner a buen recaudo cualquier cosa, desde acciones de bolsa hasta pinturas valiosas, podía depositar sus pertenencias de manera anónima, asegurándolas mediante una sofisticada serie de filtros de alta tecnología, y retirarlas en cualquier momento, manteniendo asimismo un total anonimato. Sophie frenó. Habían llegado al final del trayecto. Landon se quedó mirando aquella anodina muestra de arquitectura y le pareció que el Banco de Depósitos de Zúrich era una empresa con poco sentido del humor. El edificio era un rectángulo sin ventanas que parecía hecho totalmente de acero. Como un enorme ladrillo metálico, la fachada estaba rematada por una brillante cruz griega de neón de 5 metros de altura. La fama de discreción de la banca suiza se había convertido en una de sus exportaciones más lucrativas. Instalaciones como aquella generaban controversia entre la comunidad artística, pues proporcionaban un escondrijo seguro para los ladrones de obras de arte, que podrían ocultarlas durante años si hacía falta, hasta que las cosas se calmaran. Como las cajas de seguridad no eran susceptibles de inspección policial por estar protegidas por leyes de privacidad, y como estaban vinculadas a cuentas numéricas y no nominativas, los ladrones podían estar seguros de que sus objetos de valor estaban a salvo y no se les podía inculpar de su robo. Pararon frente a una imponente reja que impedía el acceso al banco, una rampa de cemento que se metía debajo del edificio. Una cámara de vídeo les enfocaba directamente, y Landon tuvo la sensación de que, a diferencia de las del Louvre, esta sí era de verdad. Sophie bajó la ventanilla e inspeccionó la especie de cajero automático que había a su lado. Una pantalla de cristal líquido daba instrucciones en 7 idiomas. Inserte llave. Sophie cogió la llave dorada del lector óptico y volvió a fijarse en aquel dispositivo. Debajo de la pantalla había un orificio triangular. «Algo me dice que va a encajar», dijo Landon. Sophie metió en él la base de la llave, idéntica en forma, y la introdujo hasta el fondo. Al parecer, no hacía falta girar aquel tipo de llaves. Al momento, la reja empezó a abrirse. Sophie levantó el pie del freno y descendió por la rampa hasta una segunda reja.
junto a la que había otro de esos cajeros. Detrás de ellos, la primera reja se cerró y los dejó atrapados como un barco entre las compuertas de una esclusa. A Langdon no le hacía ninguna gracia esa sensación de encerramiento. Esperemos que esta también se abra. El segundo podio funcionaba con el mismo sistema. Inserte llave. Cuando Sophie lo hizo, la segunda reja se abrió al momento. Instantes después, ya estaban bajando por la espiral de aquella rampa hasta las entrañas del edificio. El garaje era pequeño y estaba poco iluminado, con sitio para unos 12 coches. Al fondo, Langdon divisó la entrada principal. Sobre el suelo de cemento se extendía una alfombra roja que invitaba a los clientes a traspasar una enorme puerta metálica de aspecto macizo. Esto sí que es un buen ejemplo de mensajes contradictorios, pensó Langdon. Bienvenidos y prohibida la entrada. Sophie aparcó en una plaza que quedaba cerca de la entrada y paró el motor. «Mejor que dejes aquí la pistola». «Será un placer», se dijo para sus adentros, metiéndola debajo del asiento. Se bajaron del coche y se acercaron a la puerta de acero caminando sobre la alfombra roja. No tenía tirador, pero en la pared, al lado, había otro orificio triangular, esta vez sin indicaciones. «Es para disuadir a los tontos». Sophie se rió nerviosa. «¡Vamos allá!». Metió la llave en el orificio y la puerta se abrió con un ligero chasquido. Se intercambiaron una mirada y entraron. La puerta se cerró a sus espaldas. La decoración del vestíbulo del Banco de Depósitos de Zúrich era la más impresionante que Langdon había visto en su vida. Allí, donde la mayoría de bancos se conformaban con los mármoles y los granitos de rigor, este había optado por recubrirlo todo de placas y remaches de metal. «¿Quién paga la decoración?», se preguntó Langdon. «¿Aceros industriales?». Sophie parecía sentirse igualmente intimidada. Había acero por todas partes. En el suelo, en los mostradores, en las puertas y hasta las sillas parecían de hierro forjado. Con todo, el efecto era impresionante y el mensaje quedaba muy claro. Están a punto de entrar en una cámara acorazada. Un hombre corpulento que había tras un mostrador les miró cuando entraron. Apagó el pequeño televisor que estaba viendo y les saludó con una amplia sonrisa. A pesar de sus enormes músculos y de su bien visible pistola, su acento cantarín exhibía la delicada cortesía de un botonés suizo. «Bonsoir», dijo. «¿En qué puedo ayudarles?». Aquel saludo bilingüe era el último ardid europeo en lo que a hospitalidad se refería. No daba nada por supuesto y dejaba la puerta abierta al interlocutor para responder en el idioma con el que se sintiera más cómodo. Sophie no lo hizo en ninguno. Se limitó a dejar la llave sobre el mostrador. El hombre miró la llave y al momento se levantó de su silla. «Sí, claro, su ascensor está al fondo del pasillo. Avisaré a alguien de que van para allá». Sophie asintió y volvió a coger la llave. «¿Qué planta?». El hombre le dedicó una mirada extraña. «La llave le ordena al ascensor a qué planta va». Ella sonrió. «Ah, sí, claro». El guardia los vio alejarse camino del ascensor, insertar la llave, entrar y desaparecer. Tan pronto como la puerta se cerró, descolgó el teléfono. No iba a avisar a nadie de su llegada. No hacía falta. Cuando el cliente insertaba la llave en la primera reja, se activaba automáticamente un sistema de aviso. Lo que iba a hacer era llamar al director de guardia. Mientras esperaba a que le contestara, encendió otra vez la tele y se puso a mirarla. La noticia que estaba viendo cuando la habían interrumpido ya estaba acabando. No importaba. Volvió a echar un vistazo a los dos rostros que aparecían en el televisor. El director respondió. «¿Oui? Señor, tenemos un problema». «¿Qué sucede?» «La policía está buscando a dos fugitivos». «¿Y? Que ambos acaban de entrar en nuestro banco». El director exclamó algo en voz baja. «Está bien, me pongo enseguida en contacto con Monsieur Vernet». El guardia colgó y marcó otro número, el de la Interpol. A Langdon le sorprendió que el ascensor, en vez de subir, bajara. No tenía ni idea de cuántos pisos habían descendido cuando la puerta se abrió, y no le importaba demasiado. Se alegraba de poder salir. Demostrando gran prontitud, ahí ya estaba un empleado esperándoles. Era un señor mayor y de aspecto plácido, con un traje de franela impecable que le daba un aspecto algo anacrónico, un empleado de banca de los de antes en un mundo de alta tecnología. «Bonsoir», dijo el hombre. «¿Serían tan amables de seguirme, s'il vous plaît?». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y empezó a avanzar por un estrecho pasillo revestido de metal. Langdon y Sophie lo siguieron por una serie de pasadizos y dejaron atrás varias salas llenas de parpadeantes ordenadores centrales.
Vos sí, dijo su guía al llegar a una puerta de acero que les abrió. Ya hemos llegado. Fue como entrar en otro mundo. El pequeño espacio que tenían delante parecía la lujosa salita de un buen hotel. No había ni rastro de revestimientos metálicos, que aquí habían sido reemplazados por alfombras orientales, muebles oscuros de roble y mullidas butacas. En el gran escritorio situado en el centro de la habitación, había 2 copas de cristal junto a una botella abierta de Perrier, aún burbujeante. A su lado humeaba una cafetera de Pertre. Precisión suiza, pensó Landon, solo podían ser ellos. El hombre sonrió. Intuyo que esta es la primera vez que nos visitan. Sophie vaciló antes de asentir. Entiendo. A veces las llaves se heredan y los recién llegados siempre se muestran inseguros de los protocolos. Se acercó a la mesa. Esta estancia es suya y pueden usarla durante el tiempo que les parezca. ¿Dice usted que hay llaves que se heredan?, preguntó Sophie. Sí, claro. La llave es como una cuenta suiza numerada que a veces se incluye en los testamentos y pasa de generación en generación. En nuestras cuentas de depósitos en oro, el plazo mínimo de alquiler de las cajas fuertes es de 50 años, que se pagan por adelantado, por lo que somos testigos de muchos cambios de mano dentro de una misma familia. Landon lo miró. ¿Ha dicho 50 años? Como mínimo, respondió su guía. Claro que la cesión puede renovarse, pero si no hay nuevas disposiciones y en una cuenta no hay actividad desde hace 50 años, el contenido de esta caja automáticamente se destruye. ¿Quieren que les ayude a acceder a su caja? Sophie asintió. Sí, por favor. El guía hizo un gesto con la mano, señalándoles el salón. Esta es su sala de inspección. Una vez me ausente yo, pueden permanecer en ella todo el tiempo que les haga falta para inspeccionar y modificar el contenido de la caja, que llega por aquí. Les llevó hasta la pared del fondo, donde una cinta transportadora vagamente parecida a las de los equipajes de los aeropuertos entraba trazando una curva perfecta. Introducen la llave en esta ranura, añadió, indicándoles un gran podio electrónico que había frente a la cinta, con el orificio triangular que ya les resultaba familiar. Una vez el ordenador confirme las marcas de la llave, tienen que introducir el número de cuenta y mediante un sistema robotizado, la caja fuerte saldrá de la cámara acorazada que hay debajo para que puedan tener acceso a ella. Cuando hayan terminado, vuelven a dejar la caja en la cinta, introducen otra vez la llave y todo sigue el proceso inverso. Como todo es automático, la privacidad está garantizada, incluso ante el personal que trabaja en el banco. Si necesitan cualquier cosa, llamen al timbre que hay en la mesa. Sophie estaba a punto de hacer una pregunta cuando sonó un teléfono. «Oh, discúlpenme, por favor», dijo entre sorprendido y avergonzado, acercándose al aparato que había en la mesa, al lado del café y el agua. «¿Oui?», respondió. Mientras escuchaba a su interlocutor, iba frunciendo el ceño. «Oui, d'accord». Colgó y les miró con preocupación. «Lo siento, tengo que dejarles. Siéntanse en su casa», dijo encaminándose a la puerta. «Una pregunta más», tanteó Sophie. «¿Podría aclararme una cosa antes de irse? Ha dicho que debemos introducir un número de cuenta». El hombre se detuvo junto a la puerta, pálido. «Sí, claro, como en la mayoría de bancos suizos, nuestras cajas fuertes responden a un número, no a un nombre. El cliente dispone de una llave y de un número que solo él conoce. La llave es solo la mitad de la identificación. La otra mitad es el número de cuenta. De otro modo, si alguien perdiera la llave, otra persona podría usarla». Sophie vaciló. «¿Y si mi benefactor no me hubiera dado ningún número de cuenta?». El empleado se sobresaltó. «Entonces está claro que no tienen nada que hacer aquí». Esbozó una sonrisa serena. «Avisaré a alguien para que les ayude. Vendrá dentro de un momento». Tras salir, el hombre cerró la puerta y corrió un gran cerrojo, dejándolos atrapados dentro. En la otra punta de la ciudad, Colette estaba en la Gare du Nord cuando sonó el teléfono. Era Fatch. «La Interpol ha recibido un aviso», dijo. «Olvídese de la estación. Landon y Neveu acaban de entrar en la sucursal del Banco de Depósitos de Zúrich. Quiero que sus hombres se desplacen hasta ahí de inmediato». ¿Alguna pista de lo que Saunier intentaba decirles a la agente Neveu y a Robert Landon? El tono de Fatch se hizo más frío. «Si los detiene usted, teniente Colette, tendré ocasión de preguntárselo personalmente». Colette captó la indirecta. «Rue Jackson número 24, ahora mismo, capitán». Colgó y avisó por radio a sus hombres. El Código Da Vinci.
por Dan Brown. Capítulo 43. André Vernet, presidente de la sucursal parisina del Banco de Depósitos de Zúrich, vivía en el lujoso apartamento que había sobre el banco en el mismo edificio. Aunque se trataba de una residencia muy cara, él siempre había soñado con vivir en un piso junto al río, en l'Île Saint-Louis, y codearse con la florinata, no allí, donde solo se relacionaba con ricos de turbio pasado. Cuando me jubile, se decía a sí mismo, llenaré la bodega de burdeos únicos, adornaré mi salón con un fragonard y tal vez también con el Boucher, y me pasaré los días buscando en el Quartier Latin antigüedades y libros de coleccionista. Esa noche, Vernet llevaba despierto solo 6 minutos y medio. Sin embargo, mientras recorría a toda prisa el pasillo subterráneo del banco, parecía que su sastre personal y su peluquero acabaran de sacarle brillo. Impecablemente vestido, con un traje de seda, Vernet se echó un poco de atomizador refrescante en la boca y se arregló el nudo de la corbata sin dejar de andar. Acostumbrado a que le despertaran para atender a clientes llegados de cualquier parte del mundo, Vernet seguía las mismas pautas de sueño que los guerreros Masái, la tribu africana famosa por su capacidad para pasar del sueño más profundo a un estado de belicosa alerta en cuestión de segundos. Listo para la batalla, pensó, temiendo que aquella noche la comparación fuera mucho más adecuada que otras veces. La llegada de un cliente con llave de oro siempre requería más atenciones, pero la llegada de un cliente con llave de oro y buscado por la policía judicial constituía un asunto extremadamente delicado. Bastantes batallas libraba ya el banco para defender el derecho a la privacidad de sus clientes, y eso que en aquellos casos no estaban, en principio, acusados de ningún delito. 5 minutos, se dijo. Es imprescindible que esta gente salga del banco antes de que llegue la policía. Si actuaba con celeridad, lograría evitar aquel inminente desastre. Vernet podía explicar a la policía que sí, que aquellos 2 fugitivos habían entrado en el banco, pero que como no eran clientes ni tenían ningún número de cuenta, habían sido expulsados. Ojalá el maldito vigilante no hubiera avisado a la Interpol. Al parecer, la discreción no formaba parte del vocabulario de un guardia que cobraba 15 euros la hora. Al llegar frente a la puerta se detuvo, aspiró hondo y relajó los músculos. Acto seguido, esbozando una falsa sonrisa de serenidad, descorrió el cerrojo y entró en la habitación como una exhalación. «Buenas noches», dijo mirando a sus clientes. «Soy André Vernet. ¿En qué puedo ayudar?» El resto de la frase se extravió en algún lugar de su laringe. La mujer que tenía delante era la visitante más inesperada que jamás había pasado por allí. «Discúlpeme, ¿nos conocemos?», preguntó Sophie. No reconocía al banquero, pero éste, por un instante, le había mirado como si hubiera visto un fantasma. «No», murmuró el presidente del banco. «No lo creo. Nuestros servicios son anónimos», suspiró y fingió una sonrisa de tranquilidad. «Mi asistente me ha dicho que tienen llave, pero no número, ¿es así? ¿Puedo preguntarles de dónde procede la llave?» «Mi abuelo me la dio», respondió Sophie, observando atentamente a Vernet, que parecía cada vez más incómodo. «¿En serio? Su abuelo le dio la llave, pero se olvidó de darle el número de cuenta». «Creo que no le dio tiempo», explicó Sophie. «Lo han asesinado esta misma noche». Aquellas palabras hicieron que Vernet se tambaleara y retrocediera unos pasos. «¿Jacques Saunier está muerto?», le preguntó con los ojos llenos de horror. «¿Pero cómo ha sido?». Ahora fue Sophie quien se echó hacia atrás sorprendida. «¿Conocía a mi abuelo?». El banquero André Vernet también estaba anonadado y tuvo que apoyarse en el canto de la mesa. «Jacques y yo éramos muy buenos amigos. ¿Cuándo ha sido?». «Hace unas horas, en el Louvre». Vernet se fue hasta una butaca de cuero y se sentó. «Debo hacerle a los dos una pregunta muy importante». Miró primero a Landon y después a Sophie. «¿Tiene alguno de los dos algo que ver con su muerte?». «No», exclamó Sophie. «En absoluto». El rostro de Vernet denotaba gran preocupación. Permaneció unos instantes en silencio. «Sus fotografías están siendo divulgadas por la Interpol. Por eso los he reconocido. Los acusan de asesinato». Sophie se vino abajo. «¿Fat ya ha emitido una orden en la Interpol?». Por lo que se veía, el capitán estaba más motivado de lo que ella creía. Le contó a Vernet en pocas palabras quién era Landon y qué había sucedido en el Louvre aquella noche. «¿Y en el momento de su muerte, su abuelo le dejó un mensaje en el que le pedía que buscara al señor Landon?». «Sí. ¿Y esto?». Sophie dejó la llave dorada en la mesilla auxiliar que había junto a Vernet, poniendo boca abajo el emblema del priorato de Sion.
Bernat observó la llave pero no hizo ademán de querer cogerla. ¿Le dejó solo esta llave, nada más? ¿Ni un trozo de papel? Sophie era consciente de que en el Louvre había actuado con prisas, pero estaba segura de que no había visto nada más detrás de la Virgen de las Rocas. No, solo la llave. Bernat suspiró, descorazonado. Pues lamento decirle que cada llave está vinculada electrónicamente a un número de cuenta de 10 dígitos que hace las veces de contraseña. Sin el número, la llave no sirve de nada. 10 dígitos. Sophie calculó mentalmente las probabilidades criptográficas. 10.000 millones de posibles combinaciones. Aun contando con los procesadores en paralelo más potentes de la policía judicial, tardaría semanas en descifrar el código. Está claro, señor, que en estas circunstancias usted puede sernos de gran ayuda. Lo siento, de verdad, no puedo hacer nada. Los clientes escogen sus números de cuenta haciendo uso de un terminal seguro, de manera que el código solo lo conocen el cliente y el ordenador. Es una de las maneras de garantizar el anonimato y la seguridad de nuestros empleados. Sophie entendía qué quería decir. Las tiendas que abrían toda la noche tenían un sistema parecido. Los empleados no tienen la llave de la caja fuerte. Era evidente que el banco no quería que nadie que robara una llave pudiera tomar a un empleado como rehén para que le revelara el número de cuenta. Se sentó junto a Landon, miró la llave y se giró hacia Bernat. ¿Tiene alguna idea de lo que mi abuelo guardaba en su banco? En absoluto. Esa es la esencia de un banco de depósitos. Señor Bernat, insistió. Vamos un poco justos de tiempo, así que si me lo permite voy a ir al grano. Cogió la llave y le dio la vuelta, mirándola a los ojos mientras le mostraba el emblema del priorato de Sion. ¿Le dice algo el símbolo de la llave? Bernat se fijó en la flor de lis y no demostró reacción alguna. No, pero muchos de nuestros clientes se hacen grabar logos corporativos o iniciales en las llaves. Sophie suspiró, sin quitarle la vista de encima. Este sello es el símbolo de una sociedad secreta conocida como Priorato de Sion. Bernat seguía sin inmutarse. Yo no sé nada de eso. Su abuelo era amigo mío, pero hablábamos principalmente de negocios. Se ajustó el nudo de la corbata, visiblemente más nervioso. Señor Bernat, insistió Sophie con voz firme. Mi abuelo me había llamado unas horas antes, esta misma noche, para decirme que él y yo corríamos un grave peligro. Me dijo que tenía que darme algo. Me dio la llave de su banco, ahora está muerto. Cualquier cosa que pueda contarnos nos será de gran ayuda. Debemos salir del edificio. Me temo que la policía va a llegar dentro de nada. Mi vigilante se ha sentido en la obligación de avisar a la Interpol. Sophie ya se lo había temido. Hizo un último intento. Mi abuelo me dijo que tenía que decirme la verdad sobre mi familia. ¿Le dice algo eso? Señorita, su familia murió en un accidente de coche cuando usted era pequeña. Me consta que su abuelo la quería mucho. Me comentó en varias ocasiones lo mucho que le dolía que se hubiera roto el contacto entre ustedes. Sophie se quedó sin saber qué responder. ¿Tiene el contenido de esta cuenta algo que ver con el sangreal?, preguntó Landon. Bernat le dedicó una mirada rara. No tengo ni idea de lo que es eso. En ese preciso instante, el teléfono móvil del director del banco empezó a sonar, y su expresión pasó de la sorpresa a la preocupación creciente. ¿La police? Sí, rapidement, exclamó. Dio algunas indicaciones rápidas en francés y dijo que en un minuto estaría en el vestíbulo. Colgó y se giró para mirar a Sophie. La policía ha respondido con mucha mayor rapidez que la acostumbrada. Están llegando en este momento. Sophie no tenía ninguna intención de irse con las manos vacías. Dígales que hemos estado aquí pero que nos hemos ido. Y si quieren registrar el banco, exíjales una orden de registro. Eso les llevará más tiempo. Óigame, dijo Bernat. Jacques era amigo mío y a mi banco no le hace falta este tipo de publicidad. Por esos dos motivos no pienso permitir que la detención tenga lugar en estas instalaciones. Deme un minuto y veré qué puedo hacer para ayudarles a salir del banco. Más no puedo implicarme. Se levantó y se apresuró a salir. Veré lo que puedo hacer, ahora vuelvo. Pero ¿y la caja fuerte?, imploró Sophie. No podemos irnos así. Yo no puedo hacer nada, replicó Bernat. Lo siento. Sophie lo miró un instante y le asaltó la duda de si aquel número no estaría tal vez en las innumerables cartas y paquetes que su abuelo le había ido enviando a lo largo de aquellos 10 años y que ella nunca había abierto. Landon se levantó de pronto y Sophie detectó un brillo de satisfacción en su mirada. Robert, estás sonriendo. Tu abuelo era un genio. ¿Cómo dices? 10 dígitos. Sophie no entendía qué pretendía.
El número de cuenta, dijo con una sonrisa de oreja a oreja. Estoy casi seguro que al final sí nos lo anotó. ¿Dónde? Landon sacó la foto de la escena del crimen y la puso en la mesilla auxiliar. A ella le bastó leer solo la primera línea para darse cuenta de que Landon tenía razón. 13, 3, 2, 21, 1, 1, 8, 5. Diavole in Dracon, Limala asno. P.S. Buscar a Robert Landon. El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 44. 10 dígitos, dijo Sophie estudiando la foto con mirada de criptóloga. 13, 3, 2, 21, 1, 1, 8, 5. Grandpère dejó escrito su número de cuenta en el suelo del Louvre. Al ver por primera vez la secuencia de Fibonacci desordenada en el suelo del parqué del museo, dio por sentado que su única misión era lograr que la policía llamara a sus criptólogos y que de ese modo Sophie tuviera que intervenir. Más tarde, constató que los números, además, eran una pista para descifrar las otras frases. Una secuencia desordenada, un anagrama numérico. Ahora, con absoluta sorpresa, veía que esas cifras tenían otro significado aún más importante. Era sin duda la última clave para abrir la misteriosa caja fuerte de su abuelo. Era el maestro de los dobles sentidos, dijo Sophie girándose hacia Landon. Le encantaban las cosas con múltiples capas de significación, los códigos dentro de otros códigos. Landon se acercó al podio electrónico que había junto a la cinta transportadora. Sophie cogió la foto y le siguió. El podio tenía una ranura parecida a la de los cajeros automáticos. La pantalla mostraba el logotipo cruciforme del banco. Junto a la ranura había un orificio triangular. Sophie no perdió el tiempo y metió en él la llave. La imagen cambió al momento. Número de cuenta. El cursor parpadeaba. 10 dígitos. Sophie leyó los números en voz alta y Landon fue introduciéndolos. Número de cuenta. 1, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 8, 5. Cuando lo hubo hecho, la pantalla volvió a cambiar el mensaje. En esta ocasión apareció un texto en varios idiomas. Atención, antes de pulsar la tecla aceptar, compruebe que la numeración anotada sea correcta. Por su propia seguridad, si el terminal no reconoce su número de cuenta, el sistema se bloqueará automáticamente. Función terminée, dijo Sophie frunciendo el ceño. Parece que solo nos dejan un intento. Los cajeros automáticos convencionales daban normalmente 3 opciones a los usuarios antes de retenerles las tarjetas. Era evidente que ese no lo era. Sí, el número está bien, confirmó Landon comparándolo con el de la foto, y le señaló la tecla verde. ¿Puedes aceptar? Sofía alargó el dedo índice sobre el teclado, pero vaciló. Acababa de tener una idea rara. Vamos, Bernete debe estar a punto de llegar. No, dijo Sofía apartando la mano. Este número de cuenta no es correcto. Pues claro que lo es. Tiene 10 dígitos. ¿Cuál va a ser si no? Es demasiado aleatorio. ¿Demasiado aleatorio? Landon estaba en total desacuerdo con ella. Los bancos aconsejaban siempre a sus clientes que escogieran sus números secretos de manera aleatoria, para que nadie pudiera adivinarlos, y evidentemente aquel no era una excepción. Sophie borró los números y miró a Landon con aplomo. Es demasiado casual que los números de esta cuenta, supuestamente aleatorios, puedan reordenarse para formar la secuencia de Fibonacci. Landon se dio cuenta de que lo que decía tenía sentido. Antes, Sophie había dispuesto aquellos números en el orden de la secuencia de Fibonacci. ¿Qué probabilidades había de poder hacer algo así? Sophie empezó a teclear los números en el terminal, como si se los supiera de memoria. Y además, con el amor que mi abuelo le tenía al simbolismo y a los códigos, parece lógico que hubiera escogido un número de cuenta que tuviera algún significado para él, algo que pudiera recordar sin dificultad. Tecleó el último dígito y sonrió. Algo que pareciera aleatorio, pero que no lo fuera. Landon miró la pantalla. Número de cuenta. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 1, 3, 2, 1. Tardó un instante, pero cuando lo vio anotado,
Supo que Sophie tenía razón. La secuencia de Fibonacci, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Si los códigos se anotaban sin separación, como un número de 10 cifras, se hacían prácticamente irreconocibles, fáciles de recordar pero aparentemente aleatorios. Un número de cuenta de 10 dígitos genial, que Saunier no olvidaría nunca. Y lo que es más, que explicaba perfectamente por qué los números desordenados del suelo del Louvre podían reordenarse para formar la famosa secuencia. Sophie se inclinó hacia adelante y presionó la tecla aceptar. No pasó nada, al menos nada detectable. En aquel preciso instante, por debajo de sus pies, en la cámara acorazada subterránea, un brazo robotizado cobró vida. Deslizándose sobre un sistema de transporte de doble eje que había colgado del techo, el brazo empezó a moverse en busca de las coordenadas establecidas. Sobre el suelo de cemento había cientos de cubetas de plástico idénticas, alineadas sobre una enorme cuadrícula, como hileras de pequeños ataúdes en una cripta. El brazo se detuvo con una sacudida sobre el punto exacto y descendió. Un lector óptico verificó el código de barras de la cubeta y entonces, con precisión milimétrica, la agarró del asa y la levantó verticalmente. Con nuevos movimientos, el brazo se trasladó hasta el fondo de la cámara y se detuvo sobre una cinta transportadora inmóvil. Con delicadeza, aquel mecanismo dejó ahí encima la cubeta y se retiró. Cuando el brazo volvió a su posición, la cinta transportadora se puso en marcha. En el piso de arriba, Sophie y Landon respiraron de alivio al ver que la cinta empezaba a moverse. De pie, junto a ella, se sentían como viajeros cansados a punto de retirar una maleta misteriosa cuyo contenido desconocían. La cinta transportadora entraba en su habitación por la derecha, a través de la delgada ranura que había debajo de una puerta de apertura automática. Al cabo de unos momentos, la puerta se levantó y sobre la cinta apareció una gran caja de plástico. Era negra y mucho mayor de lo que Sofía había imaginado. Parecía una de esas cubetas cubiertas que se usan para transportar animales domésticos, pero sin agujeros. La caja se detuvo justo frente a ellos. Landon y Sophie se quedaron en silencio, contemplando ese misterioso contenedor. Como todo lo demás en aquel banco, ese recipiente también era sólido, industrial. Tenía cierres metálicos, un adhesivo con código de barras en la parte superior y un asa resistente. A Sophie se le ocurrió que parecía la caja de herramientas de un gigante. Sin perder más tiempo, levantó los dos cierres que había en la parte frontal y miró un momento a Landon. Juntos retiraron la tapa y la echaron hacia atrás. A la vez, se inclinaron hacia adelante para observar el interior de la cubeta. Al principio, a Sophie le pareció que estaba vacía, pero al momento vio que había algo en el fondo, un solo objeto. Era una pulida caja de madera, del tamaño de una de zapatos con bisagras ornamentadas. Tenía un tono rojizo oscuro, brillante y las vetas bien visibles. Palisandro, pensó Sophie, la madera preferida de su abuelo. En la tapa había una rosa taraceada. Landon y ella se intercambiaron una mirada de desconcierto. Sophie cogió la caja y la sacó de la cubeta. «¡Dios mío, cómo pesa!». La llevó hasta el escritorio. Los dos se quedaron en silencio contemplando el pequeño tesoro que al parecer Saunier les había pedido que recuperaran. Landon miraba con sorpresa la rosa de 5 pétalos grabada en la tapa. La había visto en muchas ocasiones. «La rosa de 5 pétalos», susurró. «Es un símbolo del priorato para representar el Santo Grial». Sophie se giró para mirarlo. Se notaba que estaba pensando lo mismo que él. Las dimensiones de la caja, el peso aparente de su contenido y el símbolo del Grial. Todo parecía llevarles a una insondable conclusión. El cáliz de Cristo está en esta caja de madera. Pero Landon volvió a repetirse que eso era imposible. «Es del tamaño perfecto», murmuró Sophie, «para guardar un cáliz». «No puede ser un cáliz». Sophie se acercó más a la caja y se dispuso a abrirla. Pero mientras lo hacía, sucedió algo inesperado. La caja emitió un extraño sonido líquido. Landon la agitó un poco. «¿Hay líquido aquí dentro?». Sophie estaba igualmente confundida. «¿Has oído? Parece que es algo líquido», dijo Landon asintiendo, desconcertado. Sophie quitó el cierre metálico y levantó la tapa. El objeto que había en su interior no se parecía a nada que Landon hubiera visto en su vida, pero desde el principio los dos tuvieron clara una cosa: aquello no era ni mucho menos el cáliz de Cristo. El Código da Vinci,
por Dan Brown. Capítulo 45. La policía está bloqueando la calle, dijo Burnett al entrar en la sala. Sacarles de aquí va a ser difícil. Cerró la puerta y al ver la pesada cubeta sobre la cinta transportadora se detuvo en seco. «Dios mío, han accedido a la cuenta de Saunier». Sophie y Landon estaban junto a la mesa, inclinados sobre lo que parecía una especie de joyero de madera. La nieta de Jacques cerró bruscamente la tapa y levantó la vista. «Pues ya ve, al final sí que teníamos el número de cuenta». Burnett se había quedado sin habla. Aquello lo cambiaba todo. Respetuosamente apartó la mirada de la caja y pensó en cuál debía ser su siguiente paso. «Tengo que sacarlos del banco como sea». Pero la policía ya había puesto un control en medio de la calle y a Burnett solo se le ocurrió una manera de lograrlo. «Señorita Neveu, si consigo sacarla sana y sana del banco, ¿se llevará el objeto consigo o lo devolverá a la cámara antes de salir?» Sophie miró a Landon antes de responderle. «Debemos llevárnoslo». Burnett asintió. «Muy bien, en ese caso le sugiero que lo envuelvan con una chaqueta mientras recorremos los pasillos. Preferiría que no lo viera nadie más». Mientras Landon se quitaba la suya, Burnett se acercó a la cinta, cerró la cubeta vacía y tecleó una serie de instrucciones al terminal. La cinta reanudó su movimiento y se llevó la cubeta de nuevo a la cámara acorazada. Sacó la llave dorada del podio y se la entregó a Sophie. «Síganme, por favor, y dense prisa». Cuando llegaron a la entrada trasera, la que se utilizaba para la carga y descarga, Burnett vio los destellos de las sirenas de la policía por la rendija de la puerta. Arrugó la frente. Seguramente estaban bloqueando también la rampa de salida. ¿Conseguiré sacarlos de aquí? Estaba sudando. El director del banco se acercó a uno de los pequeños furgones blindados. El Transport Sur era otro de los servicios que ofrecía el Banco de Depósitos de Zúrich. «Métanse ahí detrás», les dijo abriendo las grandes puertas traseras e indicándoles el interior del compartimento forrado de acero. «Yo vuelvo enseguida». Mientras Sophie y Landon obedecían, Burnett entró a toda prisa en el despacho del supervisor de cargas, cogió las llaves del furgón y encontró el uniforme y la gorra de un conductor. Se quitó la ropa que llevaba y empezó a ponérselos. Pero se lo pensó mejor y antes de hacerlo se ató una pistolera al hombro. Al salir, cogió de un estante la pistola de un conductor, la cargó y la metió en la pistolera, tras lo que se terminó de ponerse el uniforme. Volvió al furgón, se caló la gorra hasta los ojos y miró a Sophie y Landon, que seguían de pie en el compartimento de carga. «Mejor que lleven esto encendido», les dijo Burnett, entrando en la cabina y conectando una lamparilla que había en el techo. «Y siéntense, no deben hacer ningún ruido mientras salgamos». Sophie y Landon se sentaron en el suelo metálico. Él llevaba el tesoro envuelto en la chaqueta. Burnett cerró las puertas traseras, dejándolos encerrados dentro. Se montó en la cabina y arrancó. El furgón se iba acercando a la rampa de salida, y Burnett notaba que el sudor le empapaba la frente, oculta bajo la gorra del uniforme. Constató que fuera había más coches de policía de lo que había supuesto. Mientras el furgón subía por la rampa, la primera reja se abrió para dejarlos pasar. Burnett avanzó un poco y esperó a que se cerrara antes de activar el segundo sensor. La segunda reja también se abrió y dejó despejada la salida. Bueno, casi despejada, porque había un coche de policía bloqueando el paso al final de la rampa. Burnett se secó el sudor de la frente y arrancó. Un agente dio un paso al frente y le indicó que se detuviera a unos metros del control. Delante había 4 coches patrulla. Burnett paró el furgón, se caló la gorra hasta las cejas y fingió los ademanes más rudos que su refinada educación le permitieron. Sin moverse de su asiento, abrió la puerta y miró al policía, que tenía la expresión severa y la piel cetrina. «¿Qu'est-ce que se passe?» preguntó Burnett con voz cavernosa. «Je suis Jordan Colette», dijo el agente. «Lettement policier judicial», señaló la cabina de carga. «Qu'est-ce qu'il y a là-dedans?» «No tengo ni idea», respondió Burnett tan secamente como pudo. «Yo solo soy el transportista». Colette no pareció impresionado. «Estamos buscando a 2 delincuentes». Burnett se echó a reír. «Entonces ha acertado de lleno. Algunos cabrones para los que transporto valores son tan ricos que seguro que son delincuentes». El teniente le mostró una foto de Robert Landon. «¿Este hombre ha estado en el banco esta noche?» Burnett se encogió de hombros. «No tengo ni idea. Yo soy el último mono del sótano. A nosotros no nos dejan acercarnos a los clientes. Lo que tienen que hacer es entrar y preguntar en recepción. Sin orden judicial, el banco no nos permite el acceso».
Bernet puso cara de asco. «Los jefes, no me tire de la lengua. Abra el furgón, por favor», ordenó Colette dirigiéndose a la parte trasera. Bernet miró a la gente y forzó una carcajada de superioridad. ¿Que abra el furgón? ¿Usted se cree que yo tengo las llaves? ¿Se cree que aquí se fían de nosotros? Debería ver la mierda de sueldo que me pagan. El agente ladeó un poco la cabeza, incrédulo. ¿Me está diciendo que no tiene las llaves del furgón que conduce? Bernet asintió. No del compartimento de carga, solo la del contacto. Estos furgones los sellan unos supervisores en el almacén. Se quedan ahí mientras se transportan las llaves hasta el destino. Cuando recibimos la confirmación de que el cliente ya tiene las llaves de la carga en su poder, entonces nos dan el visto bueno para salir, nunca antes. Y yo nunca sé qué mierda llevo. ¿Y cuándo quedó sellado este furgón? Como mínimo hace varias horas. Tengo que llevar la carga hasta Santurial esta noche, y las llaves ya han llegado. El agente no dijo nada. Se limitaba a escrutar a Bernet con la mirada, como si quisiera leerle la mente. Al falso conductor, una gota de sudor estaba a punto de resbalarle por la nariz. ¿No importa?, le dijo al agente secándose con la manga y señalando al coche patrulla que bloqueaba la salida. Voy un poco justo de tiempo. ¿Llevan Rolex todos los conductores?, le preguntó el agente, apuntándole a la muñeca. Bernet bajó la mirada y vio que la brillante pulsera de aquel reloj exageradamente caro le sobresalía de la manga de la chaqueta. Merde. ¿Esta mierdecilla? Me costó 20 euros, se lo compré a un vendedor ambulante taiwanés, de esos que se ponen en Saint-Germain-des-Prés. Se lo vendo por 40. El agente no respondió y aún tardó unos segundos en apartarse. No, gracias. Circule con prudencia. Bernet no volvió a respirar hasta que el furgón estaba a 50 metros de la salida. Un nuevo problema se le planteaba ahora. ¿Qué hacer con la carga? ¿A dónde los llevo?